La filosofía es realmente importante, ya que es la piedra angular sobre la que se cierne la existencia de los valores actuales que manejamos a diario. La filosofía, como recordamos, es el amor al saber. Entonces, la filosofía es la base de todas las ciencias y sin ella no tendríamos la cultura que tenemos hoy en día y no veríamos la sociedad como la vemos. Existen varias preguntas para mi filosofía de vida, pero creo que las más relevantes son ¿a dónde quiero llegar? ¿Dónde me veo en mis últimos días? ¿Qué es lo que me mueve? Pero más importante que las tres anteriores, ¿quién soy? Existen diferentes etapas de la filosofía y comenzaremos con los presocráticos, que como dice su nombre, son los que vienen antes de Sócrates. Su principal motivo o preocupación es la naturaleza y se rigen por el arjé, que es el principio de las cosas. Entre los más icónicos podemos encontrar a Empédocles, Tales de Mileto, Pitágoras, entre otros. Y pues posteriormente vienen los clásicos, en los que entran Sócrates, por supuesto, y los otros dos filósofos importantes de esta época fueron Platón y Aristóteles. Se basaban en el estudio y la estructura de la realidad. Eh, y este periodo viene del siglo VI antes de Cristo al 4 después de Cristo. Luego viene la época medieval, que es la época de San Agustín, San Anselmo y Santo Tomás de Aquino, que son los principales filósofos de esta época. Bueno, esto es la relación entre la fe y la razón. Esto es cuando el hombre tenía como centro a Dios. Y bueno, pues esto es del siglo IV al siglo XIV. Y luego viene la época moderna, que es del siglo XV al siglo XVIII. En esta época tenemos diferentes corrientes, empiezan como a dividirse las ideas y tenemos el racionalismo, el empirismo y el criticismo. El racionalismo en el que entran Descartes y Leibniz y luego viene el empirismo que viene de Locke y Hume y el criticismo de Kant. Y bueno, como las características de esta época es el estudio del conocimiento, básicamente. Y finalmente tenemos la época moderna, que es del siglo XIX al siglo XX. Y bueno, pues se fundamenta en las ciencias y empieza el existencialismo. Tenemos el marxismo, el existencialismo y el neopositivismo. El marxismo, por supuesto, de Marx y Engels, el existencialismo de Sartre y el neopositivismo de Wittgenstein y Russell. Pues la libertad para mí es un concepto muy subjetivo, porque yo creo que realmente cada quien marca su propia libertad, hasta cierto punto, por supuesto, pero sí creo que tu libertad tiene que acabar antes de que empiece la del otro, para que vivamos en sociedad, en una sociedad en la que podamos estar en convivencia. Y bueno, creo que también es relativo debido a que hay muchas leyes que en mi opinión en muchos países o en muchos lugares pueden llegar a afectar la libertad de las personas. Y pues también creo que está dentro de nuestra propia libertad combatir esto, combatir a las personas que tratan de imponernos. Y creo que realmente es extremadamente subjetiva la libertad. Bueno, yo creo que los dos acontecimientos que más han marcado mi vida han sido primeramente la separación de mis padres, más que nada porque perdí total comunicación con mi padre y me di cuenta de que realmente las cosas en la vida no son para siempre y que aunque creas que tienes todo asegurado, pues realmente no hay nada, no hay nada en este mundo que sea seguro. Y la segunda es que el segundo acontecimiento que marcó mi vida fue el momento en que me di cuenta en que, de que no iba a seguir los ideales de mi familia simplemente porque ellos me los habían marcado y decidí, no decidí, realmente me di cuenta que no creía en Dios y que no era algo que quería seguir pretendiendo porque realmente solo lo hacía por mi familia, lo hacía por encajar en la sociedad, lo hacía por quedar bien ante muchas personas y me di cuenta que no es algo que quiero, que lo que realmente quiero es pues alzar la voz y seguir mis ideales y que nadie me marque qué es lo que tengo y no qué hacer. Eso es lo que son los dos acontecimientos que más han marcado mi vida. Y bueno, una frase que me impacta mucho, la frase que más me ha impactado de,
de todos los tiempos de los filósofos es la religión es el opio de todos los pueblos. Porque creo que vivimos en una sociedad que está idiotizada por la religión. Creo que vivimos en una sociedad que no piensa por sí misma. Creo que tenemos que aprender a separarnos de la religión y a hacer las cosas bien por nosotros y no por miedo. Hacer las cosas por el bien de nuestra sociedad y no de un ente divino. Bueno, la clase de filosofía, la verdad es que al principio no era algo que me interesara mucho realmente. Pero después me di cuenta de que es como aprender de nosotros mismos y relacionarnos con pensadores, con grandes pensadores. Y creo que me ayudó mucho a expresarme y a saber que no soy la única persona que piensa diferente en este mundo.